Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de palabra y de ministración. Vamos a esperar que los hermanos se vayan conectando. Buenos días a todos los hermanos allí que se están conectando. Dios les bendiga. Vamos a estar orando mientras tanto. Amado Dios de gloria y poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos y te glorificamos, Dios Todopoderoso, Señor. Todos reunidos estamos hoy aquí, Señor Santo, delante de tu presencia, Señor. Delante de tu gloria, Señor maravilloso. Estamos aquí, Señor, unánimes, en coinonía, Señor Santo, buscando tu rostro, Señor, buscando tu verdad, Señor maravilloso, buscando tu presencia, Señor, para sumergirnos en ella. Amado Dios, te bendecimos y te alabamos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo tu pueblo, Señor maravilloso, abriendo el corazón, Señor Santo, la mente, presentando, Señor, las vidas, Señor, en sacrificio vivo, los cuerpos en sacrificio vivo, disponiendo, Señor, nuestras fuerzas, disponiendo, Señor, nuestros ánimos, Señor, en acción de gracias delante de ti, Señor. En esta hora te glorificamos y te bendecimos, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo bendigo todo este pueblo, Señor, que hoy se ha levantado, Señor maravilloso, para escucharte, para alabarte, para glorificarte, Señor, para bendecirte, Señor, despojándonos de todas las cosas, despojándonos de todo peso, Señor Santo, yendo a ti, Señor, dejando en ti, Señor, todo trabajo, toda carga, Señor maravilloso, colocando tu yugo sobre nosotros, porque tu yugo es fácil y tu carga ligera, Señor maravilloso. Ahora, Señor Santo, remitimos todas las cosas a ti, Señor. Señor, y declaramos, Señor, el gobierno tuyo sobre nosotros, Señor, tu reino sobre nosotros, tu voluntad, Señor maravilloso, tu voluntad en nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestros aposentos, sobre nuestras familias, sobre nuestra descendencia, sobre todo, Señor maravilloso, lo que hay en nuestras vidas, lo que tú nos has dado. Hoy lo ponemos delante de ti, Señor, y en el nombre de Jesucristo, ahora mismo destruimos toda oposición, destruimos toda contrariedad, destruimos ahora mismo todo obstáculo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Destruimos todo esto. Ahora mismo en el nombre de Jesús, toda opresión que quiera venir para no escuchar la palabra, para no poder oírla, para no recibir lo que viene de ti, Señor, lo destruimos, Señor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu maligno, en el nombre de Jesucristo, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, lo atamos, lo encadenamos en el nombre de Jesús de Nazaret y lo echamos al abismo en esta hora, Señor. Y hoy glorificamos tu nombre, Señor, Dios de los cielos y de la tierra, Señor, Dios de los mares, Señor, Creador de los mares, Señor, de las profundidades del universo, Señor. A ti, Señor, Dios Elohim, Señor, Dios de Israel, Dios de los ejércitos, Señor, a ti hoy nos encomendamos, en ti, Señor Santo, ponemos toda nuestra confianza, Señor, pedimos, Señor, que tu aceite, que tu unción preciosa venga sobre nuestras vidas, Señor, y nos ministres, Señor maravilloso, y nos sostengas, y Señor, metas eso allí en nuestros corazones, hasta lo profundo de nuestro ser, Señor, tu presencia nos impregne, amado Dios, Señor, y también tu fuego, Señor, ese fuego que purifica, Señor maravilloso. Pedimos hoy bautismos en el Espíritu, Señor, bautismos en fuego, Señor, bautismos que vienen de ti, Señor amado Jesucristo. Señor, convencimiento de pecado, deseo de transformación, Señor, un anhelo de santidad, aborrecimiento por lo malo, por el pecado, Señor, determinación, Señor, en las vidas para dar los pasos que necesitamos dar, para dar, Señor maravilloso, para tomar las decisiones que necesitamos tomar, Señor, purificados los corazones, renovadas las mentes, Señor maravilloso, bendecidos los templos, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo. Hoy, Señor, nos doblegamos delante de ti con el anhelo, con el deseo, maravilloso Dios, de escuchar tus palabras, Señor, lo que tienes por decirnos, lo que viene del corazón del Padre y que tenemos que ser y tenemos que recibir y tenemos que oír, Señor maravilloso. Tráelo a nosotros en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, y nosotros reprendemos todo error,
toda confusión en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Todo lo que no es tuyo, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor, atamos todo esto y lo echamos al abismo y pedimos, Señor, que solamente lo que venga de ti, Señor, solamente lo que venga del verbo de nuestro Rey es lo que aceptamos, Señor, y lo aceptamos, Señor maravilloso, en la dispensación de este día y lo que tienes para nosotros hoy, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y hacemos todo esto para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor maravilloso. Señor, clamamos esto para tu alabanza y para tu reconocimiento. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te bendecimos y te alabamos en esta hora, Señor. Señor, y la palabra que hoy vas a enviar, Señor, produzca el efecto, Señor maravilloso, esperado, Señor, por lo cual fue enviada, Señor Santo. Rinda el fruto por lo cual ha sido lanzada, Señor Santo, por lo cual ha sido desatada para nosotros hoy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que ese fruto, Señor, se cuente al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor, para tu gloria y para tu alabanza, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y pedimos, Señor, que, Señor maravilloso, no salgamos, Señor, de todo este tiempo igual a como fuimos introducidos en él, sino que salgamos mejor, Señor, con más restauración, con más crecimiento, con más edificación, con más santidad, con más amor, con más unción. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana preciosa, una mañana más, un domingo más, que tenemos la oportunidad de venir al altar del Señor, al altar como congregación, pero también allí en el altar de nuestros corazones, en el altar de nuestras casas, Señor, donde adoramos, hermanos, donde adoramos al Dios Santísimo. Bendito sea este tiempo, hermano, que podemos hacerlo. Quiero que abran sus Biblias allí con reverencia, con amor por el Señor, con amor por la palabra, y ubíquense en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, hermano. Carta a los Romanos. Busque el capítulo 5, hermano. La predicación de hoy la vamos a llamar Uno para Todos. Uno para todos se llamará la predicación de hoy. Versículo 15 al 19. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 15 al 19. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno, voy a leerlo otra vez todo, perdón. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa, para condenación. Pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Amén.
esta semana meditando acerca de la palabra que Dios tiene para nosotros hoy, me venía a la mente una frase de un libro muy conocido o de un autor muy conocido llamado Alejandro Dumas, en un libro conocido como una de las obras más importantes de la literatura francesa viene de ese autor, Alejandro Dumas, y él escribió un libro que se llama Los Tres Mosqueteros. Y estos personajes aparecen en varias obras de Alejandro Dumas. Un hombre que de por sí, un hombre que escribía mucho haciendo referencia a la redención de los hombres, a la libertad. Autores franceses seguramente muy influenciados por las corrientes libertarias en Francia, escribieron acerca de la desgracia humana y de la forma de cómo el hombre puede ser redimido. También lo hizo Víctor Hugo. Y en la historia de los Tres Mosqueteros hay una frase que todos deben conocer, supongo yo, que dice: uno para todos y todos para uno. Entonces se me vino sobre todo la primera parte de esa frase que dice uno para todos, uno para muchos. Y basado en esa frase, empecé a desglosar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y quiero partir en la predicación con este pasaje bíblico. Un pasaje que está en medio de un contexto bastante especial, que es un contexto eminentemente redentor. ¿Qué es redención? Redención es que alguien venga y supla el lugar de un condenado. Eso es redención. Pagar el precio para que un condenado sea librado de su pena, de su condena. Entonces imagínese usted, hermano, que alguien esté condenado a muerte. Ustedes han visto muchas películas acerca de eso y seguramente han leído cosas acerca de la pena de muerte, pena que en este país no existe, o por lo menos oficialmente no existe. Porque aquí la gente, por venganza, por muchas circunstancias, por rencores, puede matar a otra persona. Aquí la gente extrajudicialmente puede ser asesinada. Pero en Colombia no existe la pena de muerte desde los tribunales de justicia. Pero en otros países existe la pena de muerte. O sea, la pena de muerte es una condena que se le da a un individuo como consecuencia de un acto de maldad que amerita esa pena de muerte. O sea, tiene que ser, para que alguien sea condenado a muerte, tiene que haber cometido un crimen terrible que amerita que esta persona, este sujeto, sea excluido de la sociedad, y no solamente excluido, sino desaparecido de la sociedad. O sea, se le quita la vida a esta persona porque la sociedad corre peligro si él permanece vivo. Esa es la razón de la pena de muerte. Y entonces imagínese el pabellón de los condenados, allí en sus celdas, esperando el momento de su ejecución, sea por silla eléctrica, por inyección letal, por horca, o en algunos momentos por fusilamiento, en otros países. Y también en Francia, hasta el año 77, la gente era decapitada con guillotina. La pena de muerte se pagaba con guillotina. La persona colocaba su cabeza allí. Los verdugos descolgaban la lámina que cortaba las cabezas y la persona perdía la vida. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que la práctica del pecado tiene como paga la muerte. Y la muerte, en términos estrictos del significado de ese término, de ese concepto, tiene que ver con desprendimiento. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo, Él mismo afirma que Él es el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que quiera tener vida tiene que estar unido a Él. Es como la planta que para tener vida necesita estar conectada a la raíz.
Si la planta se desprende de la raíz, la planta muere, hermano. Asimismo, si usted no está conectado a Cristo, usted pierde la vida o no tiene vida. Entonces, ¿qué es la muerte? Lo contrario a la vida. Si Cristo es la vida, la muerte es no estar con Cristo. Y los juicios de Dios son situaciones que se definen para la eternidad, porque desde la eternidad son elaborados, son plasmados. Entonces, si alguien obtiene vida desde Cristo, entonces recibirá vida para la eternidad. Aquel que está conectado a Cristo y así en esa condición llega al juicio de Dios, esa persona vivirá con Cristo eternamente, unido a Él. Pero la persona que está desconectada a Cristo y llega así al juicio, será condenada eternamente, apartado del Señor Jesús, eternamente. Muchas personas en este tiempo están contemplando enfermedades de tipo mental, como nunca antes. Estrés, ansiedad, locura, depresión, situaciones que son desoladoras para las personas. Esa es una pequeña muestra de lo que un ser humano puede vivir o puede experimentar sin Cristo. Desolación, vacío en su vida interior destruida. Eso es una pequeña muestra de la muerte o de lo que le puede esperar a la persona después de que pase por esta tierra. Nada atractivo, nada recomendable, ni siquiera nada deseable es una circunstancia así. Pero ahora piense usted que esa condena es para la eternidad, por siempre, por siempre, por siempre. Imposible salir de allí. La persona que se va al infierno y se condena eternamente va a quedar en un estado de desesperación y desolación eterno, hermano. Y que será aún peor consumado el día que después del juicio ante el gran trono blanco, las personas, las almas y las personas y los demonios sean enviados al lago de fuego y azufre. O sea que aparte de toda la desolación, las personas van a experimentar algo terrible, como si se estuvieran quemando por la eternidad. Y algunos pueden decir y pensar, pero ¿por qué tan duro todo esto? Para poder comprender por qué es tan duro todo esto, hay que comprender la magnitud de lo que es el pecado. Y una de las cosas que nos demuestra lo terrible que es el pecado es ver cómo está la tierra y la humanidad cómo está. El nivel de degradación moral en el que está la sociedad, donde abortar 70, 80 millones de niños anualmente es como nada. En Holanda, pináculo de la ingeniería, pináculo del urbanismo, están proponiendo que si los mayores de 70, 75 años no se sienten contentos, puedan tener acceso sin ningún problema a la eutanasia. Y las personas que investigamos de estas cosas sabemos que tanto el aborto como la eutanasia son negocios millonarios, porque detrás de eso hay inversión, hay clínicas, hay doctores, hay toda una amalgama financiero que se enriquece. Entre más abortos hayan, entre más eutanasias hayan, más se enriquecen estas personas. Además que hay una política notoria a nivel mundial de rejuvenecer la sociedad, porque una sociedad de ancianos, de personas mayores, es una sociedad costosa. Las pensiones, el sostenimiento de las personas que son apartadas de su vida laboral, comienzan a ser una carga para los estados. Entonces, cuando todo se cuantifica en dinero, la vida de las personas no vale nada, hermano. Y la muerte comienza a ser un imperio de los perdidos, de los condenados, de los que están devastados en la ignominia y que son las víctimas de las obras satánicas, hermano. Y así está el mundo. El mundo está degradado moralmente. El mundo está degradado
psicológicamente, socialmente. Está como nunca disparada la perversión. La vida no vale nada en esta tierra, hermano. Y Dios nos demuestra a través de la palabra que el pecado es el mecanismo por el cual el hombre ha llegado a eso, hermano. Y por tanto el pecado tiene que ser exterminado, hermano. Y hay dos formas de exterminar el pecado. La una es la forma que viene por Cristo, por uno. La palabra nos enseña que cuando estaba el huerto del Edén, el hombre en forma de Adán tenía el privilegio de disfrutar de la eternidad, hermano. Él tenía la oportunidad de estar con Dios viviendo por siempre. Por siempre. Él y su esposa Eva. Matrimonio que Dios puso allí en el huerto. Ellos tenían ese privilegio. Ellos podían tomar del árbol de la vida. El árbol de la vida, tomar de ese fruto. Y comerlo y vivir eternamente con Dios allí. Mayordomeando, administrando el huerto, cumpliendo unas funciones básicas en el huerto y obedeciendo los mandamientos de Dios. Uno de ellos era no comer del fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Dios colocó allí ese árbol para medir la obediencia de Adán. Adán desobedeció esto. Renunció a sus privilegios, renunció a la eternidad, adquirió la condición de mortal, lo que definió que un día su cuerpo tenía que morir. Y a partir de allí, toda la labor del hombre se volvió dolorosa, sufriente. Tuvo que trabajar duro para poder recibir su alimento. La palabra también nos enseña que la mujer también comenzó a padecer. Y el padecimiento más notorio en la mujer es el parir hijos, con dolor. Dijo la palabra. La palabra nos muestra esto. Una vida terrible empezó a sufrir el hombre. El hombre antiguo tenía que pasar por muchas situaciones complicadísimas, hermano, para poder sostenerse, para poder sobrevivir, después de que tuvo la oportunidad de tenerlo todo, hermano. De tener al Señor, de tener vida eterna, de tener alimento allí. El alimento estaba al alcance de la mano de Adán. Estiraba una mano y había alimento. Tenía animales a su disposición. Ese huerto daba todo. Y estaba la vida de Dios allí en él. Y menospreció todo esto por la desobediencia. La desobediencia es la médula del pecado, es la desobediencia. El pecado es el hecho que corrobora la rebelión que hay en el corazón del hombre, hermano. Y eso ha traído muerte. Y eso ha traído condenación. Y la paga del pecado está allí latente, hermano. Pero un día el Señor vino, se hizo hombre por nosotros, como nosotros. Y murió por nosotros. Para que a través de ese sacrificio, de esa sangre, nosotros podamos ser redimidos, hermano. Por lo cual, esa sangre tiene el poder de limpiar nuestros pecados, de limpiar nuestro prontuario, y es allí donde adquirimos la condición de redimidos. Entonces vuelva usted al pabellón de los perdidos, de los condenados, ya esperando su condena, y venga alguien y diga, no, alguien suplió su lugar. ¿Cómo así? Si alguien se sentó en la silla eléctrica por usted, alguien se acostó en la mesa de la inyección letal por usted, alguien recibió la horca por usted, alguien recibió la guillotina por usted, alguien fue fusilado por usted. Váyase, porque ya la ira que fue desatada por la maldad de ese hombre ya fue suplida. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando el Señor Jesús se puso en la cruz del Calvario, Él recibió la ira que estaba destinada para nosotros, la recibió Él. La palabra nos enseña que el Señor Jesús fue quebrantado en la cruz, quebrantado por el mismo Padre. Claro, usted vio allí romanos, judíos,
que fueron los que lo llevaron a él a la cruz. Pero detrás de todo esto estaban las manos del Padre, quebrándolo, lacerándolo, enfocando en él su furia para que nosotros fuéramos salvados, hermano, o tuviéramos la oportunidad de la salvación. Esa es la obra redentora que viene por uno que es Cristo, por un Adán superior al primer Adán. La palabra nos enseña que el primer Adán es alma viviente. El segundo Adán, que es Cristo, es espíritu que vivifica, vivificante. El ser humano tiene un problema, hermano, y es la herencia que Adán nos ha dejado. Somos seres emocionales, pasionales. La biología, la neurología, ha definido al hombre como un ser racional. Pero si el ser humano fuera realmente un ser eminentemente racional, tomaría decisiones acertadas. La palabra de Dios dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice la palabra. Que dice que es el culto racional. O sea, para Dios, ¿qué es lo racional? Que presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo, agradable a Dios. O sea, lo más inteligente que puede hacer el hombre es presentar su vida y presentarla para que allí sea gobernada por Dios, sea tomada por Dios, para que el imperio de Dios venga a nosotros, hermano, para que el reflejo de Cristo venga a nosotros, para que la réplica de Cristo y de la cruz venga a nosotros, hermano, y nosotros vivamos para Él. Un pacto donde Él ha ofrecido su vida para que nosotros seamos redimidos, pero cuya la reacción que Dios espera es que ahora nosotros se la presentemos a Él para que ahora nosotros vivamos para Él. No podemos vivir más para los verdugos, no podemos vivir más para el pecado, porque si vivimos para el pecado, entonces la muerte todavía prevalece sobre nosotros. Pero si ya no vivimos para el pecado y vivimos para Cristo, la vida prevalece en nosotros y se hace efectiva la redención desatada en la cruz del Calvario, hermano. La expiación de los pecados está latente en nosotros, evidente. Y cuando los pecados son expiados, ya los pecados no hacen parte de nuestra vida. Ya no vivimos para ello, ya no nos gobiernan, ya la muerte no nos gobierna, ahora nos gobierna la vida. Ese debe ser el efecto de la obra de Cristo en nosotros, hermano. Y ese es el efecto que uno causó. Y la palabra nos enseña cómo Dios utiliza a través de la vida de otros. Dios ha profetizado acerca de ese uno que salva a muchos, de ese uno que viene a representar la vida de millones, hermano. Piense usted en Noé. Piense usted en Noé. Hace miles de años, Dios decidió, porque la copa de la ira fue rebosada, Dios decidió destruir la tierra. El pecado había desbordado a los hombres, violencia, maldad, perversión, homicidios. Y se desbordó todo esto. Paganismo, brujería, se desbordó deliberadamente todo esto. Y Dios decide destruir la tierra, borrar esa maldad de la tierra a través de una inundación colosal, hermano, donde las fuentes de los cielos se rompieron y donde las fuentes profundas de las aguas subterráneas emergieron, hermano. Y juntas inundaron la tierra. Pero hubo un hombre que creyó, hermano. Uno que creyó. Noé. Dios le dijo: Noé, ¿tú me crees? Sí, Señor, yo te creo. ¿Tú crees que yo puedo a ti levantarte para hacer una obra para mí? Sí, Señor, yo creo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Construye un arca de tales y tales especificaciones, de tales y tales materiales. Vas a durar tanto tiempo haciéndola. Va a tener estas funciones. Animales de todas las especies van a venir para alojarse allí. Y todos aquellos que hacen parte de tu casa serán salvados. Mire cómo coincide la vida misma de Noé con lo que dice el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 16.
cuando dice, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y su casa. Es una promesa de Dios, hermano. Eso ocurra, hermano, en ese uno tiene que evidenciarse la obra salvadora. Y quiero decir esto para que lo entendamos mejor. Usted tiene que ser como Noé y tiene que ser como Cristo, hermano, para poder ver a su familia salvada. Pero si ese uno todavía no es salvo, si en ese uno todavía no se refleja la imagen de Cristo, ¿qué oportunidad tiene la familia de ser salvado? Ese uno construyó un arca y Noé viene siendo una réplica de Jesucristo. Él construyó un arca de madera, donde todo aquel que se alojó en esa arca fue salvo de la destrucción que venía de parte de Dios, destrucción justa y merecida para la humanidad. Pero Cristo construyó un arca mejor, se llama el arca de la gracia, para que todo aquel que en él crea y le siga, cuando digo le siga, quiere decir deje el pecado, para que todo aquel que cree en él y deje el pecado sea salvado, hermano. Para que todo aquel que crea en él y haga su voluntad sea salvado, hermano. Está el arca de la gracia allí. Y hay algunos que están comprendiendo el mensaje y han aceptado la propuesta del Señor y están subiendo al arca, así como los animalitos. Y la familia de Noé subía al arca. Suban. Poco a poco iban subiendo. Había empezado a llover, ¿no? Las fuentes de la tierra habían emergido, no, pero se iba llenando el arca. Y subió la esposa de Noé y subieron sus hijos y las esposas de sus hijos. La base de la nueva generación de los seres humanos sobre la tierra subió allí. Y posiblemente si alguno de esos malvados hubiera pedido misericordia y se hubiera arrepentido de su maldad y hubiera subido al arca, le hubieran permitido subir. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando llegó el momento, no fue Noé el que cerró la puerta, fue Dios el que cerró la puerta del arca. Cuando ya se cierra la puerta del arca, hay algo que se tuvo que hacer, que fue sellar los bordes, los marcos de la puerta para que el agua no se filtrara. Una puerta sellada, hermano. Ya es una puerta en la cual nadie puede entrar, hermano. Y en esta nueva arca, que es donde está el Señor Jesucristo, Él mismo también un día cerrará la puerta y dirá, ya no hay oportunidad. Pero es que ahora sí quiero arrepentirme, pero Él dirá, ya no hay oportunidad. Ya se pasó el tiempo. Y el viernes hablaba el pastor Antonio algo muy lindo, muy importante. ¿Cuánto valor tiene para la persona, cuánto valor tiene el haber aprovechado todos estos años, hermano, donde hemos tenido la oportunidad de congregarnos, donde hemos tenido la oportunidad de crecer, donde hemos tenido la oportunidad de aprender, donde hemos tenido la oportunidad de sumergirnos en el Espíritu Santo, de congregarnos como hermanos, de cantar con libertad, de adorar con libertad, de orar con libertad, con las puertas abiertas y las ventanas abiertas? Pero ahora las cosas han cambiado, hermano. Y muchos de los que no aprovecharon esa oportunidad están lamentándose hoy. Quieren que los templos se abran. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Ahora sí voy a llegar temprano. Ahora sí voy a adorar. Pero todo tiempo que se cierra es un nuevo tiempo que se abre, hermano. Y Dios nos está dando una nueva oportunidad, hermano. Pero en otro escenario diferente. Él quiere un fortalecimiento de nuestra vida cristiana, hermano. En nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras casas. Y quiere que crezcamos allí. Y que entendamos que el altar para Él se brinda desde nuestro corazón. Cuando la palabra dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
la palabra nos está llevando a entender que es un acto individual, hermano. Es un acto donde ya no dependen pastores, ni ministros, ni ungidos, ni siervos. Depende de usted, hermano. Nosotros somos comunicadores. Nosotros somos dispensadores de lo que Dios trae, hermano. Simplemente somos aspersores de lo que Dios trae. Pero usted tiene que levantarse y presentar su vida a Dios y aceptar aquello que fue desatado por uno. La familia de Noé recibió la bendición que vino por uno, por su papá, por el patriarca Noé. Después apareció Abraham. Dios le habla, le dice, hay un plan que tengo, un plan superior, donde levantaré un pueblo. Escogió a Adán, Adán le creyó, le dijo, Señor, yo acepto ese plan. ¿Qué tengo que hacer? El Señor le dice, sal de tu parentela y de tu tierra y ven a un lugar que yo te mostraré. Acto de fe, como lo veíamos en el viernes. Fe tiene que ser respaldada por obras porque si no es una fe muerta. No fue simplemente creerle, fue empezar a caminar hacia la dirección que Dios le había trazado y propuesto a Abraham. Y él caminó con su esposa. No tenía hijos, tenía propiedades, tenía siervos, y con él también caminó su papá y su sobrino Lot, y salieron de Ur de los Caldeos. Renunciaron a amigos, costumbres, trabajos, estilo de vida, religión, renunciaron a todo, hermano, y caminaron 1200 años por la dirección y por el señalamiento que había trazado un Dios que hasta ese tiempo no lo conocían, que se presentó como el Dios de Israel. Tengo un plan mejor, dijo él. Y le dijo, de ti voy a sacar una descendencia que no podrá ser contada. Dios le trazó un proyecto a largo plazo. Y el epicentro de ese plan es la cruz del Calvario, hermano. Una cruz preparada, un sacrificio preparado desde antes de la fundación del mundo. Y fue preparado porque Dios conoce el futuro, hermano. Y Él sabía que el hombre iba a caer. Y no iba a caer una vez, iba a caer muchas veces. Pero siempre Dios levantó a uno. Levantó a Abraham con su esposa Sara. Tuvieron un hijo llamado Isaac. Y allí comenzó Dios a levantar un pueblo. Y después levantó a Jacob. Y después levantó a Moisés, a uno, para ir y rescatar al pueblo de Israel. Todo haciendo parte del plan. Un profeta grande que después dijo, vendrá uno después de mí, más grande que yo. A ese tienen que escuchar. El profeta Moisés profetizó de ese uno. Ellos eran réplicas de un uno, una representación a menor escala de un uno superior, llamado Jesucristo. El profeta de profetas, el espíritu de la profecía, el apóstol de apóstoles, el Mesías verdadero de Israel, el Mesías de los judíos, el Mesías de los gentiles, de nosotros también. Dios levantó dos naciones a partir de Abraham, una llamada a los hebreos, los judíos, y otra a nosotros, los gentiles, que por la fe en Cristo somos incorporados en un diseño, en un plano, llamado el olivo de Dios. Allí fuimos incorporados, por uno. Y Dios levantó unos, levantó a Josué, levantó a Gedeón, levantó después a Samuel, levantó a David. Siempre uno venía a marcar la pauta del pueblo de Dios. Dios levantó profetas, levantó a Isaías, levantó a Elías, levantó a Eliseo, levantó a Ezequiel, levantó a Daniel, levantó a Juan el Bautista, levantó a los apóstoles, cada uno de ellos teniendo que ser punta de lanza de la obra apostólica, hermano. Dios levantó a la samaritana, hermano, una sola.
A través de una sola mujer, Dios salvó toda una comunidad de miles de personas. Dios liberó a un gadareno, hermano, para que a través de ese testimonio muchos llegaran a sus pies. Dios le hizo un milagro a una sirofenicia, como un preámbulo de lo que Dios iba a hacer con los paganos y con los gentiles. Una obra de reconciliación que vino por uno y que tiene como imagen representativa la cruz del Calvario, hermano. Allí donde Él se hizo muerte para que ahora nosotros tengamos vida, hermano. Ahí donde Él fue crucificado y traspasado para que se le abriera un campo a la resurrección, hermano. El que está muerto, si cree en Cristo, es resucitado. Por la obra de uno, muchos tenemos la oportunidad de ser revividos, hermano. Y es para todo aquel que lo crea. Esa obra que uno solo hizo tiene la posibilidad de levantar a miles de millones de personas, si lo quieren. Porque la palabra nos enseña que si la obra de Adán, de desobediencia, trajo muerte a todos, cuánta más vida y gracia, dice la palabra, traerá la obra de un Adán mejor, llamado Jesucristo. Si la muerte vino por Adán, y mire cuánta desgracia ha traído, cuánta vida traerá la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que dice la palabra, hermano. Y es el beneficio que Dios le está otorgando a usted hoy y a todo aquel que crea. Por eso nosotros tenemos que recibirlo para convertirnos en sus testigos. Es una obra que me da la posibilidad de conocerlo, hermano. Ya no por lo que otro me diga, por lo que otro me cuente, sino para yo conocerlo personalmente. Ya no simplemente de oídas, sino ahora para verlo cara a cara, hermano. Y recibir el Espíritu Santo. Ya no sobre mí, sino que el Señor ha traído una promesa superior. Con la aparición del Señor Jesucristo, con la obra de la cruz, viene una dispensación superior para todo aquel que crea. El Señor dice en su palabra, todo el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva, no agua de mar, no agua tóxica, no agua limitada, brotará un río de agua de vida, dice la palabra, brotarán ríos de agua de vida. Es la promesa que tenemos nosotros y que la recibimos por ese uno, hermano. La obra del Espíritu Santo fue desatada por uno. Ahora es su función recibirla, recibir los beneficios. Pero dentro de esos beneficios hay una honra que Dios nos ha dado, hermano. Un privilegio que muchos aún todavía no lo ven como privilegio, hermano, sino lo ven como una desgracia. Los apóstoles del Señor recibieron esta dignidad y se sentían felices por recibirla, hermano. Y entendieron que era necesaria porque la obra del Señor es como una reacción en cadena, hermano. Como lo que hace una bomba atómica. Una bomba atómica surge de la explosión, de la descomposición de un átomo, hermano. Y en esa fisión, que se llama fisión nuclear, todo átomo consecutivamente comienza a descomponerse. Un átomo lleva a que otro se descomponga, a que otro se descomponga, y todo eso produce energía nuclear. La obra de Cristo es como una bomba nuclear, hermano. La muerte de uno, que vino a representar vida en otro, lleva a que otro experimente la muerte para que muchos otros experimenten vida. No es sentarse, la obra de Cristo no es sentarse y recibir bendiciones materiales sin que en mí se replique lo que Cristo hizo por otros. Lo que Cristo hizo por otros
viene a nosotros para que en nosotros se experimente, para que otros vivan, hermano. Es un privilegio. Quiero que vayamos a segunda carta a los Corintios, hermano, para entender un poco mejor. Capítulo 5. Mire lo que dice. Versículo 14 dice, miren esto. Dice, porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire la delegación que Dios nos ha dado, hermano. Claro, usted recibe unos beneficios. Recibe salvación, perdón de pecado, salvación, liberación de la iniquidad, liberación de la enfermedad, liberación de la pobreza, recibe todo eso. Pero hay algo implícito que usted tiene que experimentar y que viene incluido allí. Es como cuando usted se toma un multivitamínico. Usted abre el frasco de multivitamínico y vienen cápsulas. Cada cápsula contiene vitaminas, minerales, proteínas. Usted cuando se toma la pastilla, se toma toda la pastilla, todo el componente. Usted no puede llegar y decir, bueno, he decidido que la vitamina B no la recibo, o la vitamina A no la recibo, o el calcio no lo recibo. No, se lo está tomando todo. Es como cuando he explicado acerca del fruto del Espíritu, que tiene 9 áreas. Usted no puede pensar que a usted se le va a desarrollar una sola y 8 no, o 5 sí y 4 no. Cuando en usted comienza a generarse el fruto del Espíritu comienza a manifestarse en sus 9 áreas simultáneamente. Usted no puede decir que usted es manso, pero no tiene templanza. Usted no puede decir que tiene amor y no tiene fe. Es que yo he crecido mucho en el amor, pero en la fe no mucho. No, lo uno va ligado a lo otro. Es algo que Dios le ha dado a usted para consumir, para que crezca en usted. La delegación de Dios trae inmensos beneficios, pero también trae incluido algo que también es un beneficio, porque es una honra. Experimentar lo que Cristo experimentó es una dignidad que Dios nos ha dado a todos los que creemos, hermano. Y está aquí. Dice que Él por amor murió por nosotros. Y es algo que se replica en nosotros. Miren lo que dice acá. Dice, el amor de Cristo nos impulsa. Cuando usted medita acerca del gobierno de Dios, del poder de Dios reinando sobre nosotros, estamos hablando de que Dios nos impulsa, nos lleva. Básicamente nos gobierna, nos domina. Es un dominio de Dios que me lleva hacia algo.
Como cuando usted lleva el perrito amarrado al collar. Si el perrito quiere coger hacia la derecha y usted lo jala hacia la izquierda, él va hacia la izquierda. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que poner su yugo sobre nosotros, porque su yugo es fácil y su carga ligera. Cuando la palabra dice que su yugo es fácil y su carga ligera, está hablando de que a donde nos lleva ese yugo es el lugar hacia donde tenemos que ir, porque es el mejor lugar. El apóstol Pablo decía que él era prisionero de Cristo. Un prisionero es dominado por otro. Ahora, en Cristo las cosas son diferentes. Cuando usted es prisionero en una cárcel convencional, usted sufre. Cuando usted es prisionero de un tirano, de alguien malvado, usted padece. Cuando usted es prisionero en Cristo, usted es bienaventurado, hermano. Cuando usted es prisionero en Cristo, usted es bendecido, usted es prosperado, usted está lleno de gozo. Todo lo mejor del cielo viene a usted. Y es por el hecho de que usted está unido a Cristo y Él se convierte en su Señor y su Rey. Ese amor del Señor que viene a nosotros nos impulsa, nos lleva. De una manera indetenible, de una manera espontánea, natural. ¿A qué hecho? A que, así como uno murió por nosotros, dice, ahora todos mueren. Por eso la palabra de Dios dice que el que quiere ser discípulo de Cristo tiene que tomar su cruz y seguirlo. Una cruz, cada uno tiene designada una cruz, donde tiene que ser crucificado, hermano. Donde tiene que ser crucificado para el mundo y el mundo crucificado para él. Donde tiene que ser clavadas los deseos, las pasiones, los sueños, la voluntad. Todo tiene que ser allí crucificado. Es una manera de morir. ¿Para qué? Para que otros vivan, hermano. Para que otros reciban el beneficio de la salvación. Usted se convierte en un uno también. Un uno que muere a todas estas cosas para que otros vivan. Es una réplica de un sacrificio superior que viene a usted. O sea que usted tiene que ser una persona de sacrificio, hermano. Tiene que vivir para otros. Por eso Dios nos va a demandar a todos, a algunos muchos, algunos menos, algunos pocos, pero a todos nos va a demandar que tengamos hijos espirituales. Y quiero explicar algo, hermano, de cómo usted sigue para adelante y qué es lo que lo impulsa, como lo dice la palabra, y lo inspira a seguir hacia adelante. Hay dos mandamientos superiores. El primero dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Dice la palabra del Señor. Y hay un segundo mandamiento. Dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Cuando vienen las circunstancias difíciles, propias de la vida cristiana, propias de la formación, de la disciplina, del crecimiento, que son necesarias en la vida cristiana para madurar, para crecer. Hay dos razones por las cuales usted sigue hacia adelante. Primero, el amor por Dios. El amor por ese ser que lo liberó a usted, el amor por Cristo que murió por usted, lo hace seguir adelante. Pero también lo hace seguir adelante el amor por el prójimo, el amor por su familia, el amor por sus hermanos, el amor por sus discípulos. El amor por sus discípulos, hermano. Podemos decir, hermano, que desde hace muchos años hemos dado todo por los discípulos, hermano.
Y esta es una casa que tiene muchos hijos espirituales, en muchos lugares, muchas familias. Usted se sorprendería si un día pudiera ver todos los hijos espirituales de esta casa reunidos en un solo lugar. Y por todos ellos los hemos dado todo, hermano. Nosotros le presentamos la vida a nuestro Señor Jesucristo, pero es una vida que también ha sido opuesta por otros, hermano. Y es una expresión máxima del amor, aquel que es capaz de poner la vida por otros. Ahí está el amor de Cristo. Cuántas oraciones, hermano, batallas espirituales, ayunos, enseñanzas, trasnochadas, madrugadas. Cosas que tal vez mucha gente no nota, o mucha gente ni sabe, pero son cosas que el amor del Señor nos ha impulsado a hacer, hermano. Es una congregación donde hemos tenido que batallar un alma a la vez, hermano. Alma por alma, batallada, peleando contra los adversarios, peleando contra el enemigo por cada uno de ustedes, hermano. Porque a eso nos impulsó el Señor. Eso es a lo que a uno Dios lo impulsa. Y es a lo que lo tiene que impulsar Dios a usted. Por eso es importante la cruz, para clavar allí todo. Hay personas que todavía están muy entretenidas en su propia vida. Están muy preocupados por su propia vida, por cómo se sienten, por cómo están, por su propio futuro. Pero Dios quiere impulsarlos a que mueran a todas estas cosas para la vida de otros, hermano. Dios nos ha llamado a vivir el ministerio de la reconciliación. Y no puede haber ministerio de reconciliación si no nos subimos a la cruz que Dios, el Señor, nos ha asignado. No puede haber reconciliación si en nosotros no está replicada la obra de Cristo. No puede haber legitimidad para predicar si en nosotros no está evidenciado el Evangelio de Cristo, el fruto de Dios, hermano. ¿Quiere que su familia se salve? Muera. Muera por Cristo. Muera sus sueños, muera sus pasiones, muera sus propios planes. Pague un precio. Sacrifíquese. Sacrifíquese en el amor, sacrifíquese en plegarias. Batalle por las cosas, batalle por las almas. Clame, ore, gima por los perdidos, hermano. Cada día de su vida, hermano. Y sienta honor, sienta dignidad, sienta gozo de que Dios quiere hacer eso con usted. Por eso el apóstol Pablo decía, yo llevo las marcas de Jesús en mi cuerpo, en mi propia vida. Los apóstoles podían decir eso. El apóstol Pablo podía decir eso. ¿Cuánto ofreció su vida por el ministerio? Por sus hijos, por sus hermanos. Viajes, naufragios, torturas, adversidades, con tal de ver la vida en otros, hermanos. Es el tiempo, hermano, en el cual tiene usted que dar este paso. Para que por uno vivan otros, hermano. Pero mientras esté viva la carne, mientras estén vivos los sueños, mientras estén vivos mis propios deseos, nunca nada va a pasar, hermano. Por eso hay tanta esterilidad. Por eso hay tanta ineficacia. Porque, hermano, las personas no han dado ese paso. Y este es el tiempo de hacerlo. Para que por la muerte que está evidenciada en usted, otros vivan. El profeta Juan decía, yo menguo para que Cristo crezca. ¿Qué es la muerte? Menguar. Uno habla con las personas y uno las mira todavía muy ellas.
Usted se mira al espejo y todavía está muy usted. Piensa mucho en usted. Pero es el tiempo de pensar en otros, hermano. Es el tiempo de evangelizar. Es el tiempo de orar. Es el tiempo de clamar. Es el tiempo de orar por los enfermos. Es el tiempo de orar por los desvalidos. Deje de andar pensando tanto en cómo se siente, en cómo amaneció, en cómo se acostó. Deje de andar pensando tanto en usted, en su trabajo, en su dinero, en su plata, en su provisión. Piense en otros, hermano. Es el tiempo de pensar en otros. Y para pensar en otros, tiene que ser como Cristo. Deberse a ellos. Deberse a los perdidos. Deberse a los hijos espirituales. Y quiero decir esto, hermano. Muchas personas solteras oran durante años por esposos, por esposas. Y pasan los años y los años y los años. Y se preguntan, Dios, ¿por qué no me ha aparecido mi esposo, mi esposa? ¿Saben por qué es? Porque no están listos para eso. Porque nunca se prepararon para eso. El matrimonio es un escenario donde uno tiene que morir, hermano. El matrimonio es un escenario donde el individualismo tiene que desaparecer. Donde el varón tiene que deberse a su esposa. Donde el varón tiene que deberse a sus hijos. Donde la esposa tiene que deberse al varón. Donde la esposa tiene que deberse a sus hijos. ¿Qué es un pastor? ¿Alguien que va por allí por el mundo cumpliendo sus propios sueños? ¿Enriqueciéndose? ¿O es un hombre que se debe a todos los que Dios les ha encomendado? La palabra de Dios dice que lo que el Señor le dijo a Pedro fue: apacienta mi grey. ¿Qué es apacentar? Apacentar es cuidar. ¿Qué hace un pastor? Cuidar a las ovejas, guiarlas, llevarlas a los buenos pastos, a las buenas aguas, defender las ovejitas de los depredadores, limpiarlas, trasquilarlas, sanarlas, curarlas, cuidarlas en todo el sentido. La palabra de Dios nos ha enseñado que la mies es mucha, pero que hay pocos obreros. Evidentemente, hermano, no todos van a ser pastores. No todos van a ser apóstoles. Pero todos tenemos que cuidar la grey, hermano. En una o mayor o menor medida. Usted tiene que hacerlo. Usted que tiene familia. Usted que tiene esposo, usted que tiene esposa, usted que tiene hijos. A ella tiene una grey. Tiene que morir por ellos. Tiene que morir por los perdidos. ¿Dónde están? En todas partes están, hermano. En su propia cuadra, en su propio edificio, en su propia familia, en las zonas de tolerancia, en las calles, en las cantinas. La gente con la que usted se crió, la gente con la que usted se levantó, ahí está. La grey es mucha, hermano. ¿Cuántos perdidos hay hoy por las calles? Muchísimos. ¿Por qué no ha empezado, hermano? ¿Por qué no ha orado por sus propios discípulos? ¿Por qué le huye a esas cosas? ¿Por qué le huye a un ministerio? ¿Por qué le huye a un llamado? El día que estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, solamente los que hayamos tenido identidad con su cruz, seremos reconocidos por Él. Si usted vivió la cruz, y por vivir la cruz muchos vivieron, Dios le va a decir: entra a mi gozo, hijo mío, entra al gozo de tu Señor. Pero al que no lo haga, Dios le va a decir, el Señor le va a decir: ¿tú quién eres? ¿De dónde saliste? No te conozco, va a decir el Señor. Usted decide si quiere ser reconocido por el Señor, o quiere ser reconocido, o quiere ser desconocido por el Señor. La palabra de Dios nos enseña
que aquel que quiere ganar el mundo perderá su alma. Que aquel que quiere ganar su vida la perderá. Pero aquel que la pierde por causa de Cristo, vivirá, dice. ¿Usted quiere ganar su vida en esta tierra? Perderá su alma. Pero si usted la pierde por causa de Cristo, la suya será ganada y la de muchos será ganada. Usted decide, hermano. Dios está definiendo cosas, está trazando líneas. Dios dijo el viernes, ¿qué quiere ser usted? ¿Trigo o quiere ser cizaña? ¿Qué quiere ser usted? ¿Oveja o quiere ser cabrito? ¿O perro? Usted decide, hermano. Hay una cruz que está delante de usted, vaya hacia ella, tómela, cárguela, siga a Cristo, súbase a ella. Aquel que busca el aplauso de los hombres ya tiene su recompensa. ¿Dónde? En la tierra. El que busca recompensas en la tierra, solo en la tierra la recibirán, pero en el cielo nada recibirá. Pero el que no busca prestigio y aplausos de los hombres por causa de Cristo, en el cielo recibirá la honra, hermano, y la recompensa. ¿Dónde la quiere recibir usted? Y hay niveles, hermano, donde se vive la cruz. Cuando usted comienza a vivir la cruz, hermano, se cumple lo que está en la palabra. Dios pone división en las casas, Dios pone división en los hogares. Sus amigos lo desprecian, en la oficina lo desprecian. Pero usted tiene que entender que en eso hay gratificación, hermano. Yo era don amigos, pero cuando me convertí, me quedé sin amigos, hermano. Ni uno. Me quedó uno, que fue el que se convirtió en mi papá espiritual. No me quedó nadie más. Y yo sabía que le dije al Señor, gracias, Señor. Porque todo lo que se ha construido a partir de allí es maravilloso, hermano. Y fíjese cómo en ese pasaje bíblico hay un pasaje muy predicado, muy declarado en la iglesia cristiana. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero para poder afirmar que se está en Cristo, se tiene que experimentar su propia muerte, hermano, en mi vida. Porque ya yo no estoy hecho para el mundo, ni el mundo está hecho para mí. Tengo que salir de allí, experimentar el impulso que me lleva a morir como Cristo murió, para que otros muchos vivan, hermano. Y los grandes hombres de Dios han crecido en esa dimensión de las cosas, hermano, desde pequeñitos, muchos, en el Evangelio, muriendo al mundo, guardándose para Dios, siendo instruidos en la oración, en el amor por Dios, en la misericordia, con llamados de Dios, y ellos siendo dirigidos hacia ese llamado, hermano. Es lo que usted tiene que hacer, hermano, y es hacia donde usted tiene que ser dirigido. Todo lo que Dios ha hecho por usted hoy, y en este tiempo, y durante estos años, ha sido para que usted vaya y ayude a otros. Las buenas experiencias que Dios le ha permitido vivir es para que usted vaya y viva para otros. Las malas experiencias que Dios le ha permitido vivir, las ha vivido usted para que usted vaya y ayude a otros, para que se identifique con los perdidos. Dios lo ha pasado por tribulaciones, por enfermedades, por situaciones difíciles, para que usted entienda lo que otros han vivido y ayude a otros. Ese es nuestro destino, ese es nuestro llamado, esa es la providencia que Dios ha determinado. Para entrar al cielo hay que pasar por allí. Amén. Esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy, hermano. Quiero que oremos. Vamos a orar. Allí usted, hermano, si quiere arrodillarse, si usted quiere, no sé, postrarse delante de Dios, cerrar sus ojos,
agachar su cabeza. Hágalo, hermano, y comience a orar al Señor. Comience a hablarle al Señor allí. Comience a hablarle al Señor desde su corazón. Yo pienso que para muchos se necesita un acto de sinceridad. Decir, Señor, hasta el día de hoy te he buscado para que tú me hagas cosas a mí, para que me liberes, para que me saques de cosas, para que me ayudes. Y bueno, cuando uno está recién comenzando, es lo más natural, sacando uno al que está en el pozo de la desesperación, en el hoyo cenagoso, en el lodo cenagoso, al que está esclavizado, atado a cadenas, Dios lo va sacando. Se evidencia mucho lo que Dios hace por uno, pero en la medida que Dios lo va haciendo a uno libre, hermano, Dios lo va dirigiendo, lo impulsa a uno a deberse a otros, hermano, para el cumplimiento del primer mandamiento, para el cumplimiento del segundo mandamiento. Entonces, puede partir de sinceridad con Dios, decirle, Señor, hasta el día de hoy he sido egoísta, he pensado en mí, se han pasado los años, y yo lo único que he pensado es que tú me ayudes, me prosperes, me liberes, hagas cosas por mí, pero yo no estoy haciendo cosas por nadie, o por lo menos cosas trascendentales, porque el ministerio de la reconciliación es algo trascendental. El evangelismo, el orar por otros, el orar por los enfermos, por endemoniados, el deberse a otros por causa de Cristo es una obra colosal, hermano. De pronto usted ha hecho cosas, favorcitos, pero todavía no se ha introducido en el real compromiso con Dios. Y este es el tiempo de hacerlo, hermano. Porque la necesidad en el mundo es pululante y el mundo necesita reconciliarse con Dios, hermano. Por eso necesitamos un avivamiento, un río de poder, para que Dios transforme las sociedades del mundo, hermano, este país. Y nosotros seamos los instrumentos de Dios para eso. Entonces háblele allá al Señor, hermano. Háblele. Háblele allá al Señor, hermano. No espere que yo lo haga por usted. Yo ahora voy a orar, pero tiene que arrancar usted, hermano. Sea sincero con Dios. Allí. Si está solo, si está con su familia, hágalo. Dígale, Señor, yo he sido egoísta. Pienso en mí nomás. Hay gente que ha sido egoísta hasta con su propia familia, con su esposa, con sus hijos. Tiene que empezar, hermano, a replantear las cosas. Dios nos ha constituido como reyes y sacerdotes de nuestras casas, hermano. Varones, sobre todo varones en las casas que ni oran. La que ora es la mujer. ¿Qué está esperando, varón? ¿Va a seguir pensando en usted? ¿Cuándo va a orar por su esposa, por sus hijos? ¿Cuándo les va a enseñar la palabra del Señor? ¿Cuándo va a ser el día que en vez de arrancar a coger el jarabe para la medicina, para la enfermedad, ore por sus hijos? ¿Cuándo va a orar por ellos cuando ellos sientan miedo en las noches? Porque los pequeñitos pasan por esas etapas. ¿Cuándo el consejo que le va a dar a su hijo, si es que se lo da, va a ser conforme a Dios? Sacúdase, querido hermano, querida hermana, y introdúzcase en esto. Háblele allá al Señor, dígale. De pronto algunos dirán, Señor, yo no quiero esto. No quiero la cruz, no quiero vivir para otros. Entonces el que tiene esto, tiene que primero pedirle perdón al Señor y pedirle que haga algo en su corazón. Dígale, Señor, cambia mi corazón, cámbialo, porque soy malvado. Soy malvado. No quiero servirte a ti, no quiero predicar, no quiero preocuparme por otros. Háblele al Señor. Bueno, amado Padre de gloria y poder, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Señor,
por tu palabra, Señor. Una vez más, Señor, glorificamos tu nombre por esa obra salvadora, Señor, maravillosa, que tú ejecutaste, Cristo de la gloria, en la cruz del Calvario, por todos nosotros, Señor, por los de ese tiempo y por los que han pisado esta tierra por los siglos, Señor, por cada uno de ellos. Has muerto, Señor, nos has reemplazado allí en el lugar donde la ira fue desatada, Señor, nos reemplazaste, para que ahora nosotros tengamos vida, Señor, y vida en abundancia. Señor maravilloso, y sabemos que tu obra tiene que extenderse, Señor, y la única forma de extenderse es replicando tu sacrificio en nosotros, tu muerte, tu cruz en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor Santo, a entenderlo profundamente, a entender el acto máximo de amor y misericordia, para poder vivirlo nosotros, Señor. Nosotros hoy nos despojamos de todo egoísmo, Señor, de toda soberbia, de toda altivez, de toda testarudez, de toda religiosidad, Señor, de toda apatía, Señor Santo. Libéranos de todo esto, Señor, y llénanos de ti, danos el querer, el hacer, maravilloso Dios, el sí, el amén, la inspiración, Señor, para evidenciar el gusto, el gozo por la obra tuya, Señor, el gusto por la cruz, el gusto, Señor, maravilloso de ser considerados raros para el mundo. Amado Señor, libres de toda esclavitud del pecado, Señor, libres de la iniquidad, poder decir también, Señor maravilloso, está allí el príncipe de este mundo y nada de él hay en nosotros. Ayúdanos a llegar a ellos, Señor, y de vernos a los perdidos y tener nuestros discípulos y discipular nuestras familias, Señor, ser sacerdotes de nuestras casas, Señor, y dirigirnos, Señor, hacia la providencia, hacia el llamado que tú tienes para nosotros. Señor, úngenos, Señor, hasta los huesos y llévanos, Señor, a la comprensión de estas cosas, Señor. Y a que, Señor maravilloso, la fe que decimos tener hoy, amado Señor, esté respaldada por las obras de la fe. Espíritu Santo de Dios, llena a mis hermanos, mi propia vida, llénalos en esta hora, Señor. Toca sus vidas, Señor, toca sus mentes, toca sus corazones. Es el tiempo, Señor, de interceder, de orar. Es el tiempo de predicar, Señor, de compadecerse por los perdidos. No simplemente el acto de sentir lástima, no se trata de sentir lástima, se trata de compadecernos del perdido, Señor maravilloso, de los que se están yendo para el infierno, de los que tienen todavía la condición de condenados. Señor, ayúdanos, Señor maravilloso, a dirigirnos hacia lo superior, a llevar nuestra cruz, Señor, en nuestros lomos, Señor, y matar allí todas nuestras pasiones, todos nuestros deseos, toda obra carnal, Señor maravilloso. Ya no viviendo las cosas en la carne, ya no juzgando las cosas en la carne, maravilloso Dios, sino en la obra redentora, en la obra del Espíritu, Señor maravilloso. Amado Dios, pudiendo decir, Señor Santo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Señor, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, Señor. Ayúdanos a dirigirnos hacia eso, hacia lo que vieron los apóstoles, hacia lo que vivieron los antiguos, los grandes siervos, las grandes siervas, muchos de ellos, Señor maravilloso, anónimos para el mundo, Señor. Anónimos, cuánto anónimo que no conocimos, ha hecho obras, ha hecho una obra magnífica, Señor. Cuánto mártir, cuánta persona que ha vivido para ti, Señor, en el cielo será aplaudida, recompensada, Señor. Señor, queremos tener recompensas celestiales, Señor Santo, reconocidos en el reino de los cielos, Señor, y para la medida de cada uno, Señor, darte la excelencia, Señor. Si a uno los tienes para multitudes, Señor, entonces excelencia en las multitudes. Si a otros los tienes para pequeñas congregaciones, Señor, entonces excelencia. Si a uno los tienes para algunos discípulos, bueno, ser excelentes allí. Si a uno los tienes para, Señor, para sus casas y sus hogares, discipularlos y Señor, ser sacerdote de esas casas con excelencia, Señor, con amor. Siempre compadeciéndonos de todo aquel que está enfermo, Señor, de todo aquel que esté poseído.
de todo aquel que esté afligido, Señor, siendo usado en el amor, Señor, en la misericordia, con los dones, Señor, provéenos el amor, la misericordia, Señor, pero los dones espirituales también, Señor, allí, Señor, el don de ciencia, la palabra de sabiduría, el don de profecía, Señor, maravilloso, Señor, el don de lenguas, Señor, el de interpretación de lenguas, el don de fe, Señor, el don de milagros, Señor, el don de sanidades. Danos estas cosas, Señor, para ayudar a los demás. Cuánta necesidad hay a nuestro alrededor, Señor, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, nuestras familias, Señor, nuestros amigos de la infancia, conocidos de la adolescencia, de la juventud. Señor, ayúdanos, Señor maravilloso, a tener esta virtud, este impulso, Señor, a ir por los perdidos, Señor, para que la muerte no sorprenda, Señor, no lo sorprenda en destrucción, Señor. Como mínimo haberles predicado el Evangelio. Cada quien escogerá, Señor. Pero, Señor Santo, ayúdanos a ir a los que están perdidos, Señor. Hay personas que nunca les han predicado el Evangelio o se lo han predicado mal. Danos la capacidad, Señor, los carbones encendidos en nuestras bocas para poder hablar, Señor maravilloso, lo que se necesita y para poder traer de tu mano, de tu poder, con tu unción, Señor, lo que se requiere, Señor maravilloso. Ser instrumentos de libertad, Señor maravilloso. Ser instrumentos de buenas nuevas, de salvación, de liberación. Ser instrumentos de jubileo, maravilloso Dios, de conciliación y reconciliación, Señor. Instrumentos de sanidad y de liberación, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que a todos mis hermanos les sea otorgado esto y ratificado en el nombre de Jesús. Y que todos aquellos que han escuchado esto y los que escucharán esta enseñanza sean dirigidos hacia eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te damos gracias, Señor maravilloso, por este tiempo. Yo bendigo a todos mis hermanos. Señor, pedimos y desatamos sobre cada vida el espíritu de Jehová, Señor, el espíritu de temor a Jehová, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de inteligencia, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús, que sobre nuestras cabezas pose tu chequina, tu columna de fuego, Señor. Los ejércitos de los cielos, maravilloso Dios. Señor, alrededor nuestro, Señor Santo. El reino de los cielos conspirando a nuestro favor, Señor. En el nombre de Jesucristo. Llénanos de tu paz, Señor, y afírmanos en el gozo de la salvación, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que proporciones dones a mis hermanos. Dones, sobre todo amor, Señor, amor y llenura de tuya, Señor, y que de cada corazón brote un río de agua viva, Señor, que sean bautizados en el Espíritu, Señor, que sean, Señor, llenos del Espíritu Santo, Señor, sus corazones transformados, que todos sean nuevas criaturas, Señor, y que en todo se replique, Señor maravilloso, la obra tuya, las marcas tuyas, Señor, en el nombre de Jesucristo, que todos menguemos para que tú crezcas, Señor. Quiero también bendecir a todos mis hermanos, Señor, que han sido fieles en los diezmos, en las ofrendas. Cuánta bendición hay allí, Señor, para que haya alimento en tu casa, Señor, para que se suplan necesidades en medio de tu cuerpo, Señor. Gracias. Yo te pido a todos aquellos que te han reconocido como el sumo sacerdote, Señor, y han dado lo que te pertenece, la porción que te pertenece, Señor. Te pido que, Señor maravilloso, que reprendas el devorador de sus vidas y que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia. Y también a todo aquel, Señor maravilloso, que ha obrado con generosidad y liberalidad, bendícelo en esta hora, en el nombre de Jesús. Y trae, Señor, recompensa y multiplicación, Señor. Bendecimos los graneros, los lagares, las despensas, las mesas, los lugares de reserva, Señor, en el nombre de Jesucristo, el fruto de las manos y del conocimiento, Señor. Pidiendo, Señor, que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que prosperen en todo como sus almas prosperan, Señor. También oramos, Señor, reprendiendo de los cuerpos toda enfermedad, de las mentes, de los corazones, toda enfermedad reprendida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Atamos todo esto, todo espíritu de enfermedad, y lo echamos al abismo. Atamos en el nombre de Jesús todo espíritu de satanismo, de brujería, espíritu de magia, de sortilegio, de vudú. Atamos todo esto y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Espíritu de inmundicia sexual, de perversión, de adulterio, de fornicación. Ahora son atados y todo esto echado fuera de nuestras vidas en nombre de Jesucristo. Espíritus de división, de contienda, de violencia, de disensión.
Atamos todo esto y lo echamos al abismo, espíritus de Atalía, espíritus de Acab, espíritus de Balaam, de Absalón. Atamos todo esto, de Jezabel, atamos todo esto y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Al abismo se va. Espíritus de ansiedad, de locura, espíritus de suicidio, de muerte, de tormento, de desesperación. Atamos todo esto y lo echamos al abismo. Espíritus del caballero de la noche, de Morfeo, que estén afectando los sueños de mis hermanos. En el nombre de Jesús, atamos todo esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret y lo echamos fuera de las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y pedimos también, Señor Santo, que haya pleno gozo en la vida de mis hermanos, Señor. Que en sus casas estén en paz, Señor, en coinonía y en amor con sus familias. Señor, y llena a mis hermanos también de sabiduría, de prudencia, en tiempos peligrosos, Señor. La sabiduría es un tesoro, Señor. Que se guarden, Señor, en la sabiduría y protégenos de toda enfermedad, Señor, de toda pandemia y de toda plaga. Escrito está que, Señor maravilloso, que plaga no tocará nuestra morada, Señor. Y la morada tuya tampoco, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Señor, y que, Señor maravilloso, antes de cualquier afección, todo virus nocivo, Señor, sea destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y guárdanos de todo mal y de toda muerte, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria y honra, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad y enfermedad y la echamos al abismo por el poder que hay en ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, bendigo como hizo Aarón a este pueblo, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. Que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga enormemente. El martes tenemos oración a las 5:30. Los esperamos ese día. Nosotros, a los que tendremos que llamar esta semana, los estaremos llamando, orando por ustedes, pendientes de todas sus cosas. Dios les bendiga y les guarde, mis hermanos. Recuerden que les amamos mucho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, hermanos. Bendiciones.